Muy buenas noches. Desde la Asociación Colombiana de Mastología, Medellín, queremos darle la más cordial bienvenida a todos ustedes, eh, asociados y todo el grupo de médicos interesados en participar en estos eventos académicos, eh, con el fin de aumentar nuestros conocimientos alrededor de una patología que de mucha importancia eh, para nuestro quehacer diario y tiene un gran impacto en nuestra sociedad. Eh, Queremos hoy agradecerles el estar conectados con nosotros a través de este canal en los últimos 5 o 6 meses. De forma continua hemos estado presentando temas de actualidad, de discusión, de debate, y gracias a la participación de ustedes y al interés es el que nos motiva día a día a continuar con esta tarea de compartir junto con otros especialistas también que nos apoyan en este tema de compartir su conocimiento y su experiencia, para que todos crezcamos como profesionales y podamos seguir prestando un mejor servicio. Quiero recordarles que nos pueden contactar a través de las redes sociales. Tenemos las diferentes redes sociales a las que nos pueden contactar: Instagram, Facebook, Twitter. Y además les recomiendo y les sugiero pues que se inscriban en nuestra página web amamastología.org, donde podrán dejar sus datos personales de contacto para que nosotros podamos estar en contacto permanente con ustedes, estarlos informando de todas nuestras actividades académicas, de todas nuestras reuniones académicas y nuestros próximos cursos que vamos a programar para que participen. Además, quiero invitarlos muy cordialmente a que estén pendientes este mes que vamos a estar convocando para nuestra próxima asamblea de asociados, y también vamos a estar comunicándonos con todos y cada uno de ustedes para darles la bienvenida a los nuevos socios, a todos aquellos que estén interesados a participar en nuestra sociedad como socios activos, ser miembros incluso de los diferentes grupos de trabajo y de la misma junta directiva. Son todos bienvenidos. Todos aquellos que trabajen en esta área del conocimiento están todos bienvenidos. Entonces, estén atentos y por favor se suscriban a nuestra página. Muchas gracias. Voy entonces a presentar a nuestro conferencista. Eh, en la noche de hoy nos acompaña doctor Andrés Yepes. Doctor Andrés Yepes, muy conocido en Medellín, en Colombia, incluso en algunos países fuera de Colombia. Es muy conocido por sus conferencias. El doctor Andrés Yepes es internista y además de ser internista es oncólogo clínico, y en este momento se encuentra prestando sus servicios en el Hospital San Vicente de Paúl, Fundación, en la ciudad de Medellín, y trabaja también con el grupo de la clínica Astorga. Eh, el doctor Andrés Yepes, además de sus labores asistenciales, cumple también labores de investigación clínica y de docencia, y además de la parte de compartir sus conocimientos con los pacientes. En esta noche nos va a hablar de un tema que es supremamente interesante, y es muy interesante en la medida en que, a pesar de que probablemente muchos de nosotros desconozcamos muchas de estas situaciones, es cada vez más frecuente que en nuestra consulta nuestros pacientes nos pregunten o nos indaguen sobre usos de algunos tipos de medicamentos homeopáticos o naturales, que fueron incluso recomendados o autoformulados, y que nosotros desconocemos probablemente cuáles podrían ser esas interacciones que pueden tener estas sustancias o estos suplementos en los diferentes tratamientos que reciben nuestros pacientes. Entonces es supremamente importante y es de mucha actualidad, porque más o menos alrededor del 60-70% de nuestras pacientes, si se dan a la tarea de preguntarnos en la consulta, están usando este tipo de sustancias. Y qué bueno que de pronto nosotros podamos ofrecerle alguna información importante, o por lo menos prevenir algún tipo de eventos adversos a estos pacientes, o direccionarlos a los especialistas que manejan este tipo de conocimientos y que les pudieran de alguna manera ayudar a estas pacientes. Sin más preámbulos, los dejo con el doctor Andrés Yepes. Bienvenido, doctor Andrés Yepes. Adelante. Buenas noches, gracias al doctor Ginás por la invitación, a AMA también por la invitación el día de hoy, para que
revisemos un tema que espero sea de interés, utilidad para todos ustedes y sobre todo pues que sea también provechoso para los pacientes, sobre todo en el tema de seguridad. Entonces permítanme, yo comparto pantalla para que iniciemos. Muy bien, entonces, pues la idea es hoy brindarles entonces algo de herramientas, si bien es como les digo yo, un brochazo en todo lo que tiene que ver con el tema de fitoterapias y algunos suplementos con el cual se van a ver enfrentados diariamente y que pues nos corresponde a nosotros como especialistas y tratantes de nuestros pacientes pues poder brindar una asesoría y obviamente una asesoría pues que sea adecuada. Entonces, eso es lo que pretendo en el día de hoy, dejar ciertos tips o ciertas recomendaciones para que ustedes ya tengan algún conocimiento en cuanto a este tipo de productos en la atención de sus pacientes. Arrancamos entonces con esta frase que siempre me ha parecido muy interesante y pues que considero que es útil para todos nosotros. No nos la sabemos todas, siempre tenemos que preguntar, siempre tenemos que enfocar a nuestro paciente en una forma muy global, pero el conocimiento en este momento en temas médicos es tan amplio que es absolutamente imposible que nos la sepamos todas. Sin embargo, de hacer un adecuado enfoque de nuestros pacientes y obviamente de tener algunas herramientas puntuales que puedan ser de utilidad para el día a día, pues obviamente nos permitirá, yo creo que ser unos excelentes, grandes médicos. Un poquito para entrar en el tema, porque algunos me preguntan qué es la oncología integrativa, lo que pues yo en algo de mi práctica me dedico y básicamente es un modelo de atención. El nombre pues a veces es confundido o les parece raro, pero obviamente es un modelo de atención. El que busca es simplemente tratar de unir lo que tiene que ver con los tratamientos que hacemos desde el punto de vista convencional, nuestras quimioterapias, radioterapias, cirugías, obviamente, hormonoterapias y demás, pero unirlo con la mejor evidencia disponible desde el punto de vista de terapias complementarias, aquellas que han demostrado que sean seguras y que obviamente tengan evidencia dentro de la literatura, que ya podemos encontrar muchas de ellas. Y obviamente al combinar este tipo de tratamientos, pues lo que se busca es tener un beneficio para nuestros pacientes. A veces se confunden ciertos términos, hay que tener muy en cuenta que la medicina que nosotros hacemos se considera como medicina o tratamientos convencionales, es diferente a tradicionales o a medicinas naturales. La medicina natural y tradicional, como vemos acá, pues básicamente es un conjunto de modalidades, técnicas, procedimientos preventivos, diagnósticos terapéuticos, rehabilitadores, que son validados científicamente o por la tradición o por investigaciones que estén integrados al Sistema Nacional de Salud. Dentro de la medicina tradicional, pues está, digamos que la más estudiada es la medicina tradicional china, pero también hay medicina tradicional indígena y que tiene también un conocimiento muy importante desde hace muchísimo tiempo. Y lo que vamos a hablar mucho en el día de hoy es fitoterapia, que es básicamente el uso de estas plantas medicinales enteras o sus partes, secas o frescas, solas o asociadas, así como los extractos y formulaciones, a los cuales no se le adiciona otro principio activo industrial para prevención o para tratamiento de problemas de salud. Hay que tener muy en cuenta que la fitoterapia como una estrategia terapéutica en ocasiones es difícil de realizar, básicamente porque muchos de los procedimientos en los cuales se busca que haya obviamente unos medicamentos o unas sustancias que sean muy puras,
a veces no las encontramos, no conocemos a veces cómo se realiza un proceso de elaboración de este tipo de sustancias y se cree que todo lo que se vende en algunas incluso tiendas naturistas o algunos distribuidores pues tiene que ver específicamente con fitoterapia y no es así. Hay que conocer un poco cómo es toda la manufactura de este tipo de productos y por eso van a encontrar que muchas de las presentaciones que vamos a mostrar en el transcurso de esta charla pues tienen infinidad de presentaciones. Entonces, cápsulas, por ejemplo, de jengibre, y pueden encontrar de 325, de 330, de 450, de 500, de 1 gramo, y lo mismo pasará con algunos suplementos como el omega 3, por ejemplo. Entonces, el problema es que tenemos que saber qué viene combinado con cada uno de esos productos, cuál es su presentación, cuáles son los miligramos, y para eso, pues es importante conocerlos para poderlos formular. Entonces, esto que vamos a hacer en el día de hoy es básicamente un brochazo, es imposible poder resumir absolutamente todas estas estrategias de estos dos tipos de productos, pero sí voy a tratar de ser muy puntual con las recomendaciones y que sean útiles para la práctica diaria. Sabemos que nuestros pacientes están en este momento absolutamente invadidos de información, información que encuentran en cualquier red, en Google, en Internet, por cualquier red, por Twitter, por Instagram, Facebook y demás, y que obviamente son consultas que a veces incluso son con respuestas dadas o publicaciones que son hechas por personal incluso que no es del área de la salud. Sabemos que muchas personas que publican incluso hasta recomendaciones nutricionales para pacientes con cáncer nunca han tenido ningún tipo de preparación médica, ni son nutricionistas, ni tienen ningún tipo de relación con el gremio de la salud, por lo menos desde el punto de vista de estudios, pero todo lo que publican es eh, rápidamente diseminado en esta red de conocimiento y de publicaciones y de información que tienen nuestros pacientes. Entonces también tenemos un papel, una obligación de tratar de orientarlos y de poder llevarlos a que por lo menos donde vayan a hacer algún tipo de consulta, pues sea una página, una web recomendada y obviamente con un sustento científico adecuado. Esto es lo que siempre les digo yo a mis pacientes cuando me dicen es que lo natural es inofensivo y todo lo natural es bueno. Entonces yo siempre les digo, bueno, les presento un producto que es 100% natural, orgánico, sin colorantes, sin lactosa, que no es transgénico, que no tiene gluten, que no tiene parabenos y que no tiene grasas trans. O sea, cumple absolutamente todo eso que a veces buscan y que les han metido en la cabeza que es lo bueno. Y pues les presento el arsénico y como arsénico los va a matar y es natural y tiene todas estas propiedades que acabamos de ver. Entonces, a partir de aquí hay que educar a nuestros pacientes, hay que quitarles ese mito de que todo lo natural es bueno o no es nocivo o no hace daño. Y porque esto es lo que encuentran en todas estas páginas, en todas estas redes, en las cadenas que les dan y obviamente aparecen incluso ya hasta las recetas de cura para el cáncer. Dicen que esta es la mejor quimioterapia y que es el milagro. Y pues es triste, incluso a veces, o tenemos que reconocer que quienes son muchas veces los asesores de este tipo de personas que publican en las redes tienen una excelente forma de presentación, de cómo publicar, de tener un direccionamiento o un entrenamiento en todo lo que tiene que ver con publicidad absolutamente bueno, excelente, y presentan las cosas que son llamativas para los pacientes y que obviamente se les quedan con facilidad. Entonces, el primer mito que hay que pues, desmitificar y que hay que quitarle la cabeza a los pacientes es que existe alguna planta que cura el cáncer. Absolutamente falso, no existe. Y si bien somos amigos de muchos productos naturales y de fitoterapia, pues esto simplemente, como lo decía al principio, es un complemento y es un complemento a los tratamientos convencionales que les vamos a brindar a nuestros pacientes. Y siempre, pues, esto es lo que yo les digo también a muchos de los pacientes que me consultan. No me crean a mí, pero por lo menos no coman cuento, traten de leer, de verificar, de buscar las fuentes, de asesorarse bien. Y pues, por lo mismo que les decía al principio, uno no se las sabe todas,
pero también tiene que tratar de orientar a los pacientes. Y esta es una buena orientación, simplemente insistirles con que haya que buscar la fuente de toda esta información o que por lo menos se asesoren muy, muy bien. Bueno, ya entrando un poquito más en materia y con el tema que nos trae en el día de hoy, que básicamente son las interacciones, pues básicamente recordar que hay una parte muy importante y que también es fácil de decirle a nuestros pacientes que cualquier tipo de sustancia, sea un medicamento, sustancia natural, como la quieran llamar, tiene que tener un proceso de metabolismo y de excreción en nuestro organismo. Entonces, cualquier tipo de medicamento, sea cual sea la vía por la cual ingresa a nuestro organismo, sea oral o sea parenteral, pues siempre va a tener que tener primero un mecanismo de absorción, que es lo que ocurre desde que se administra este medicamento o esta sustancia hasta que va obviamente a entrar hasta la sangre. Posteriormente tendrá una distribución, que es todo lo que se hace desde que llega a la sangre hasta que se distribuye absolutamente a todos los tejidos que tengan o no algún tipo de receptor para que pueda ingresar. Ahí van a tener pues básicamente es papel los transportadores. Después tendrá que tener un metabolismo, que es lo que lleva a un proceso de transformación. La gran mayoría pues, de este tipo de sustancias tendrá que tener un metabolismo en el hígado, pero algunas pueden tener algún tipo de metabolismo directo en sangre o a nivel de intestino o a nivel incluso de la parte renal. Obviamente este metabolismo pues dependerá de qué tipo de medicamento o sustancia estemos utilizando. Y al final pues tendremos que tener una excreción de ese producto, que es el proceso de eliminación. Esto siempre se ha generalizado, que es el mecanismo de farmacocinética para medicamentos, pero que se cumple para absolutamente cualquier tipo de sustancia, vuelvo y repito, que entre a nuestro organismo. Y por eso es muy importante pues guiar a nuestros pacientes que definitivamente no porque le digan que es natural quiere decir que no va a tener ningún tipo de daño, que no va a ocasionar ningún tipo de alteración en nuestro organismo. Entonces hay tres grandes factores que llevan a que se produzcan diferentes tipos de interacciones entre cualquier tipo de sustancia que el paciente incluso se autoformule con todos los medicamentos o tratamientos convencionales que realizamos. El más importante es todo lo que tiene que ver con la interacción con la familia del citocromo P450, que ha sido pues obviamente muy estudiado, que se conoce ya muy bien la gran mayoría de sustancias, cómo interaccionan con cada una de las familias de este citocromo y que es lo que se denomina como reacciones fase 1. Pasamos a un segundo mecanismo de interacción, que es aquel que está mediado a través de la glucuronidasa o la sulfatasa, que tiene que ver con también otro tipo de sustancias y que tienen que ver con lo que se denomina como reacciones fase 2 y en última instancia todo lo que tenga que ver con algunos segundos mensajeros y principalmente con la glicoproteína P. Dentro de todo ese proceso de ingreso a la célula, el metabolismo o cualquier tipo de elemento que esté dentro de ese círculo que hablábamos anteriormente de farmacocinética, pues tendrá que utilizar alguno de estos tipos de mecanismos para poder tener obviamente un metabolismo, pero también para sufrir una interacción con cualquier tipo de producto e incluso hasta con algunos tipos de alimentos como más adelante les voy a mostrar. El problema que tenemos grande y a lo que lleva que tengamos que tener algún conocimiento en este tipo de sustancias es que para nuestros pacientes, a diferencia con otro tipo de enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, entre otras, es que nuestros medicamentos, la gran mayoría de ellos tienen un margen terapéutico estrecho y eso hace que se muevan, como su nombre lo dice, en un rango muy pequeño en el cual si estamos muy por arriba va a dar toxicidad o si estamos muy por abajo pues no va a tener efectividad el medicamento. Entonces si alteramos ese margen terapéutico estrecho por algún tipo de mecanismo y dentro de ellos está lo que tiene que ver con interacciones, pues obviamente va a llevar a que tengamos los resultados que de pronto no son los que esperamos cuando damos tratamientos convencionales. Entonces a veces nos preguntamos por qué ese paciente, a pesar de recibir su quimioterapia en una forma tan juiciosa, pues probablemente le fue más mal que otros pacientes que hemos visto con las mismas condiciones. Obviamente los factores pues son muy grandes, hay muchas cosas que alteran el resultado final de un paciente, pero las interacciones sabemos que pueden ser un factor muy importante.
Esto es simplemente para resumir cómo está distribuido los diferentes o los principales citocromos P en la familia a nivel de hígado. Estos son los que se consideran los principales dentro de los medicamentos que utilizamos para nuestros pacientes con cáncer. Sabemos que el más común o el que tiene mayor papel es este, el 3A45, que es casi un 40% responsable de la gran mayoría de medicamentos. Todo lo que vamos a ver acá en cuadro verde es lo que activa y en cuadro rojo lo que inactiva. Entonces, miren que son muchos medicamentos. Acá obviamente está no solamente medicamentos de quimioterapia, sino que les voy a mostrar algo también que tiene que ver con el tema, porque nos vamos a orientar un poco más a los pacientes que tienen tratamientos obviamente en cáncer de mama y algunos medicamentos obviamente de hormonoterapia. Este citocromo, por ejemplo, es el encargado de metabolizar e inhibir en una forma adecuada el tamoxifeno. Después está este que es el 12-9 o el 12-19, que tiene principalmente un proceso de activación para estos fármacos, y ahí pues es donde se activa principalmente el tamoxifeno. Ya otros con menor importancia, pero como ven, dentro de toda esta distribución que se ha venido realizando, dentro de los estudios que nos permiten conocer cómo se metaboliza un medicamento, pues entonces acá uno de los más estudiados desde el punto de vista de hormonoterapia es el tamoxifeno, y vemos cómo existen ciertos citocromos que lo inhiben, mientras que hay otros, como vemos acá, que lo activan. Entonces esto es importante conocerlo, sobre todo porque cuando vamos a suministrar una sustancia, pues debemos averiguar en qué parte de estos citocromos actúa principalmente, para que con eso podamos tener una idea de probablemente qué vamos a hacer, si vamos a aumentar el efecto del medicamento, lo que pudiera llevar a mayores eventos adversos, o a que lo inhiba, lo que pudiera disminuir su eficacia. Y esto pues es una de las grandes publicaciones que se tienen recientemente y que fue presentada en ESMO del 2019, y es el uso de terapias complementarias incluso dentro de los ensayos clínicos. Y se los presento es porque si bien hay muchísimas publicaciones de lo que es la vida real, el mundo real de nuestros pacientes, donde nos dice que más del 85% de ellos utiliza algún tipo de terapia complementaria, más o menos el 70-80% de ellos las utilizan de forma automedicada, o se las pasó el vecino, o las compró por internet porque alguien le dijo que obviamente eran muy buenas. Pero esto es mostrarles lo que se convierte tal vez en un punto más crítico, y es que es utilizada por los pacientes incluso en ensayos clínicos, donde los pacientes están con mayor rigurosidad, incluso en el seguimiento, en las encuestas, en todo lo que se les termina quitando. Y cuando se hicieron este tipo de estudios, o por lo menos este gran estudio que incluyó más de 3.000 pacientes que estaban dentro de ensayos clínicos, se demostró que casi el 20 al 25% de los pacientes estaban utilizando algún tipo de terapia complementaria. Obviamente es mucho menor que lo que utilizan en vida real, pero vemos que incluso dentro de la rigurosidad que tienen estos ensayos clínicos, pues hay una gran cantidad de pacientes que utilizan este tipo de tratamientos. Y la clasificación de ellas era que principalmente eran fitoterapias, seguidas de suplementos dietarios, posteriormente aceites de pescado, y en última instancia glucosamina. Entonces, de estos, prácticamente todos los pacientes manifestaban que eran autoformulados, o que en algún momento alguien se los recomendó estando en tratamientos contra el cáncer. Cuando se revisan este tipo de terapias complementarias en los ensayos clínicos, empiezan a verse cierto tipo de perfiles dentro de los pacientes que la utilizan, y generalmente, pues, quien creyera, los que más la utilizan son pacientes jóvenes, generalmente los menores de 50 años, e incluso hay publicado recientemente un artículo donde se muestra en Estados Unidos que quienes están abandonando los tratamientos convencionales contra el cáncer y están casi que dejando en manos solamente de terapias complementarias o incluso alternativas, porque el nombre alternativo pues se trata de desmontar de nuestras presentaciones o dentro de nuestro léxico de médico, porque lo alternativo es aquello que en última instancia no tiene evidencia, mientras que lo complementario sí. Entonces hay ya un grupo de pacientes que incluso tienen alta formación universitaria, que son jóvenes, y son los que más están abandonando los tratamientos convencionales para dejar, por ejemplo, los tratamientos contra el cáncer solo con terapias alternativas, y esto obviamente lleva a que tengan un incremento en mortalidad.
son pacientes que generalmente tienen mejores estados funcionales. Lo que sí se viene demostrando es que los pacientes parecen tener una disminución de eventos adversos, y ahí ese es el principal objetivo que se tiene con las terapias complementarias, y es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Sabemos que cuando se adicionan a los tratamientos convencionales, los pacientes, ya hay un sinnúmero de reportes, incluso ahí ya conocemos guías, por ejemplo, de las terapias integrativas para cáncer de mama, por ejemplo, donde están ya con niveles de evidencia y demuestran que los pacientes pueden tener incluso mejoría de los síntomas asociados a las terapias convencionales. Y lo otro es que ya se empiezan a dar resultados de algunos estudios donde pueden incluso en algunos tipos de pacientes tener un impacto en la supervivencia global. Esto es muy temprano y obviamente pues todavía no nos podemos aventurar a decir que todas las terapias complementarias incrementan supervivencia, pero sí se empiezan a dar resultados interesantes con algunas de ellas, y principalmente con algunos grupos de fitoterapias más que con suplementos desde el punto de vista nutricional. Esto es uno de los artículos grandes que conocemos desde hace ya varios años, y era algo de lo que les contaba anteriormente, y es que estas terapias complementarias definitivamente son una realidad. Nuestros pacientes las utilizan, no nos la comunican o no nos lo informan, lo que hace que esto sea un poco más riesgoso incluso para ellos, pero ya les voy a mostrar que también, por ejemplo, para la gran mayoría de los que están en el día de hoy con nosotros como los cirujanos, pues puedan tener algunos tipos de riesgos cuando están en cirugía para estos pacientes. Y se demuestra que entre el 50 y 60% de los pacientes que tienen este tipo de terapias van a tener algún tipo de interacción con los medicamentos que están utilizando desde el punto de vista convencional. Casos de la vida real que hacemos, por ejemplo, en la consulta y en algo de lo que yo dedico algunas horas de mi práctica diaria, y es que hacemos esto. Esta es una paciente que consultó para que le diera cierto tipo de recomendaciones sobre algunos productos que ella ya había empezado a consumir, porque obviamente ya le habían hecho un diagnóstico reciente de cáncer de mama, le habían ya formulado la quimioterapia, y pues empezó a utilizar ciertos tipos de productos porque le dijeron que le iban a beneficiar. Esta es una de las pocas pacientes que me llevó al consultorio todos los frascos, iba con una gran bolsa y empezó a sacar cada uno de ellos, y pues me permitió tomarle la foto. En total eran 9 productos diferentes, que son los que ustedes ven en la gráfica que les presento en el día de hoy. En total, interrogando a la paciente, se tomaba 25 cápsulas por día en la sumatoria de estos productos, y el 100% de ellos era o autoformulado o había investigado por alguna red de las que les mencionaba anteriormente. Cuando se hace la revisión de esta paciente, ninguno tiene algún grado de evidencia en las pacientes con cáncer de mama. Y esto es lo que se ve en la consulta, es que existen 5 interacciones con el tipo de tratamiento que iba a recibir, con la quimioterapia que le había formulado su oncólogo tratante. 3 de esas interacciones disminuían el efecto antitumoral, y estas interacciones que estamos acá evidenciando son de las que están reportadas con una evidencia alta, y 2 de estas interacciones incrementaban la toxicidad de la paciente. Entonces, tratando de hacer mucho, lo que estaba haciendo era causándose daño. Y aquí entonces empezamos a ver la importancia de tratar de hacer esto que les voy a mostrar como una especie de conciliación de medicamentos. Sumado a eso, pues hice un ejercicio de saber cuánto se estaba gastando esta paciente mensualmente, y este es el promedio, casi 500.000 pesos, y eso que haciendo un promedio en costos, no poniendo incluso ni siquiera el precio más alto, ni siquiera le pregunté a ella cuánto valía, sino que haciendo promedios de los productos en 4 sitios diferentes, con precios diferentes, pues al final esto era lo que se estaba gastando. O sea, los pacientes pueden botar la plata a la basura, y es como dicen nuestros hijos en este medio, es literal. O sea, estamos viendo cómo nuestros pacientes pierden dinero simplemente por no estar bien asesorados y porque se meten en todo este tipo de recomendaciones que les dan las redes sociales. Entonces, ¿qué interacciones podemos ver en el día a día y cuáles son las más comunes?
Entonces, cuando tenemos terapias oncológicas sumadas a terapias complementarias, debemos hacer una conciliación de medicamentos. Debemos conocer qué están tomando nuestros pacientes, debemos conocer qué tipo de interacciones están en este momento descritas, y esa conciliación de medicamentos es fundamental dentro de una consulta médica y que lo debemos estar preguntando. Las interacciones, obviamente, con fitoterapias, pues los efectos pueden ser de diferentes tipos. Puede disminuir la acción de nuestros productos, de lo que estamos formulando para nuestros pacientes. Se puede incrementar también la acción de nuestros productos, o sea, puede haber mayor riesgo o riesgo, ¿no?, de tener incluso una mayor efectividad, o se pueden incrementar también los eventos adversos. Obviamente, el incrementar la acción benéfica de los productos es, digamos que un poco más difícil de verificar, y es a veces es un poco más difícil de lograr, pero está dentro de esos 3 posibles efectos que tendríamos con la fitoterapia. ¿Qué pasa con estas interacciones? Pues que básicamente en todos los estudios y entre los grandes estudios que se han descrito, más o menos en los pacientes que están en tratamiento contra el cáncer, aproximadamente el 50% están teniendo interacciones, que la gran mayoría de ellas no son identificadas ni siquiera por sus médicos tratantes. Lo que se sabe es que cuando consumen 2 o más productos son los pacientes que se consideran de mayor riesgo para interacciones, y esto obviamente es estadísticamente significativo. En nuestro medio, por ejemplo, con algunas encuestas que se han realizado, los 2 productos que más consumen nuestros pacientes son cúrcuma y el omega 3. Eso en cuanto a un representante de fitoterapia y un representante de los suplementos. Y el impacto negativo para el tratamiento puede llegar a ser casi del 20%. Estamos hablando que estos pacientes con cualquier tipo de terapia, sea quimioterapia, hormonoterapia o cualquier tipo de tratamiento que les estemos brindando contra el cáncer, pues en última instancia pueden tener una disminución de ese efecto positivo que estamos buscando con ellos de casi un 20%. Esto creo que les interesa, puede que algunos de ustedes ya me lo hayan oído mencionar, pero es importante que cuando, esto incluso ya lo tienen los anestesiólogos dentro de su interrogatorio cuando hacen la visita preanestésica, pero también es importante que ustedes en la consulta lo tengan muy bien establecido, y es que existen muchos de estos productos que se comportan como antiagregantes plaquetarios, es decir, una aspirina tal cual, y debe cumplir con los mismos requisitos de suspensión antes de la cirugía, y sobre todo porque incluso existen muchos de estos productos que los pacientes están utilizando a dosis altas. Entonces, todo esto, ajo, cúrcuma, ganoderma, ginkgo biloba, ginseng, jengibre, como productos que puedan alterar la agregación plaquetaria, y esto obviamente va a favorecer la aparición de sangrados. Obviamente la lista es mucho más grande, aquí se deberían incluir también algunos tipos de té, por ejemplo, el té verde puede funcionar como un antiagregante, el omega 3, altas dosis de vitamina E también han mostrado que pueden producir sangrados, e incluso sangrados a nivel del sistema nervioso central. Esta es la lista de lo que está descrito, que son los 3 principales suplementos que consumen nuestros pacientes con cáncer. El principal, como les decía ahora, es el omega 3. Debe suspenderse previo a cirugía, puede funcionar igualmente como un antiagregante plaquetario e interfiere con muchos medicamentos de quimioterapia, básicamente por su efecto sobre los fosfolípidos de membrana celular. Entonces, digamos que ya se han realizado ciertos estudios, principalmente preclínicos y algunos in vitro, donde definitivamente la alteración en la membrana celular puede ejercer un bloqueo para el ingreso de algunos medicamentos de quimioterapia. Entonces, dependiendo del tipo de quimioterapia que se esté utilizando con el paciente, el día de aplicación de quimioterapia, incluso tenemos algunos protocolos donde 2 días antes, el día de quimioterapia y 2 días después, no se debería consumir el omega 3, porque sí es cierto que en algunos pacientes puede tener efectos benéficos posteriores para causar incluso algunos procesos de apoptosis a nivel de célula neoplásica, pero hay que tener en cuenta en qué momento se deben utilizar.
La vitamina E, que es supremamente consumida por nuestros pacientes y la utilizan en forma indiscriminada, no solamente como vitamina E sola, sino con múltiples otros compuestos, pues también se debe suspender previa cirugía. De hecho, como les decía, a dosis altas puede causar algunos trastornos de tipo hemorrágico y pudiera incrementar el efecto de inmunoterapia, que en este momento ya aparecen algunos tipos de estudios donde al parecer una suplementación adecuada de vitamina E pudiera mejorar algunos tipos de efectos benéficos desde lo que son tratamientos de inmunoterapia. La vitamina D también muy consumida por nuestros pacientes. En este momento es uno de los productos que incluso en algunos estudios que se han hecho actualmente en pandemia, es un producto que se aumentó su consumo. Si bien existen algunos estudios y principalmente europeos donde han logrado demostrar algún tipo de beneficio protector para las infecciones virales, pues hay que tener cuidado cuando se utilizan los pacientes con cáncer. Uno, porque pueden tener por diferentes motivos algunas alteraciones en su absorción y porque definitivamente existen algunos estudios que parece que pudiera tener algún tipo de interacción con tamoxifeno y con algunos medicamentos de quimioterapia como los taxanos. Entonces, por eso se recomienda que cuando se vaya a hacer su uso, pues es porque verdaderamente el paciente sí lo necesita y no porque sea autoformulado o por un consumo indiscriminado. Estos tres cuadros que les voy a presentar a continuación son lo que tenemos de reportes con mayor evidencia para las principales sustancias desde el punto de vista de fitoterapia que consumen nuestros pacientes. Eh, si bien pues hay varios tipos de productos, tratamientos convencionales que no solamente se utilizan para cáncer de mama, sino para otros tipos de tratamientos contra el cáncer, pues es importante que tengamos algunos tips y recomendaciones. Prácticamente yo lo que les digo como tip grande, suspendan todo tipo de aloe vera consumo oral de nuestros pacientes. Se han descrito ya reportes, o se han dado reportes de disfunción renal en los pacientes que tratan de hidratarse con productos que contienen aloe vera. Recuerden que en pacientes que se deshidraten en quimioterapia, este tipo de cristales que trae la aloe vera se depositan a nivel del túbulo renal y producen cuadros de obstrucción. Entonces, el aloe, no solamente por las interacciones, sino también por las descripciones de disfunción renal, se debería suspender en los pacientes que están en quimioterapia. El astragalus, que básicamente, pues en este momento está más recomendado, es para algunos pacientes con cáncer de pulmón. Pudiera interferir con un medicamento que utilizamos en algunas pacientes con cáncer de mama, que es el metrotexate, pero tiene un efecto benéfico. De hecho, tiene un estudio metaanalítico en pacientes con cáncer de pulmón porque parece que incrementa la sensibilidad al platino. Cannabis, pues básicamente parece que tiene un efecto. Acá lo que van a ver igualmente en verde es porque puede favorecer y lo rojo es porque inactiva o incrementa los eventos adversos. O sea, lo rojo sería lo malo. Y el cannabis hasta el momento salen algunos reportes donde parece que interfiere con algunas funciones de inmunoterapia. Entonces no se debería consumir y se le debería prohibir al paciente. La cúrcuma, si bien como antiinflamatorio, que puede ser incluso un antiinflamatorio potente y sobre todo la cúrcuma longa, la cúrcuma asiática, hay que tener en cuenta que interfiere con las acciones del tamoxifeno. Entonces se recomienda que ninguna paciente que esté en tratamiento con tamoxifeno tenga consumo de cúrcuma y esto pues es algo que debe ser bien establecido porque es el producto que más consumen desde el punto de vista de fitoterapias los pacientes que tienen cáncer, porque hay algunos reportes, si bien que son in vitro, que pueden inhibir crecimiento de algunas células neoplásicas. Hasta el momento, pues todavía no hay un estudio grande en cáncer de mama, sí hay varios en cáncer de ovario, donde parece que también puede sensibilizar el uso de platino y de gemcitabina, pero obviamente con tamoxifeno no se debería utilizar. La equinacia, que también pues por estos tiempos se consume bastante porque tiene unas propiedades que pueden disminuir tiempos de infecciones virales, pues en última instancia no se debería utilizar con este tipo de productos, pero en cáncer de mama pues obviamente nos interesa que sobre todo en triples negativos donde se pudiera utilizar inmunoterapia pues no se utilice al mismo tiempo.
ginkgo biloba interfiere con la acción del anastrozol y en general, si bien los estudios están hechos principalmente con este inhibidor de aromatasa, se recomienda que no se utilice con ningún tipo de fármaco de hormonoterapia. Este es el Hipericum perforatum, que básicamente es las llamadas gotas de San Juan que se venden pues sin ningún tipo de fórmula médica, y esas gotas de San Juan que son muy utilizadas por nuestros pacientes para mejorar el insomnio, disminuir ansiedad, pues en última instancia alteran todos los fármacos y sobre todo desde el punto de vista de antieméticos. Les quita su acción, entonces por eso no se deberían utilizar, además porque es un potente activador hepático y pues muchos de estos medicamentos obviamente pueden tener algunos tipos de alteraciones. La famosa moringa, pues que en este momento es una de las más utilizadas también por algunos pacientes, pues puede tener algunos tipos de interferencias con este tipo de productos de quimioterapia, principalmente los taxanos y la ciclofosfamida. El ginseng, pues como ven, puede tener algunas alteraciones también con algunos medicamentos que utilizamos en cáncer de mama, como la ciclofosfamida y el docetaxel. Y la valeriana, que también se utiliza como manejo para el insomnio, como sedación, pues también interfiere con la acción del tamoxifeno. De hecho, muchas veces los reportes es que viene combinada el hipericum con la valeriana, sea gotas de San Juan más valeriana, y pueden interferir con muchos de los medicamentos que utilizamos de tipo hormonoterapia. Entonces, este es otro resumen que básicamente es con qué no debemos utilizar cada uno de estos medicamentos. Aquí para agregar en cuanto a inhibidores de aromatasa, y por eso les mencionaba algo de alimentos, ya se tienen reportes de algunos tipos de alimentos que pueden tener algunos tipos de interacciones con medicamentos que estamos utilizando. Entonces, por eso en los inhibidores de aromatasa no se deberían utilizar con este tipo de productos, porque son alimentos inductores de la aromatasa. Entonces, pues si por un lado la tratamos de inhibir, pero por el otro obviamente estamos dando algún tipo de sustancia que en última instancia nos lleve a que se inactive su efecto o a que termine siendo más difícil de producirlo, pues no lo deberíamos utilizar. Y el tamoxifeno, pues esta debería ser las recomendaciones o el resumen para nuestros pacientes. No utilizarla con cúrcuma, ni con gotas de San Juan, ni con valeriana, ni con soya, ni con hinojo, que pues se sabe que pueden interferir con la acción desde el punto de vista de competencia por el receptor y por alterar la eficacia del tamoxifeno. Estos son algunos de los grados de evidencia, esto ya a través de sobre todo algunas agencias como la EMA o la SCOP, que tienen que ver principalmente con las recomendaciones que se dan desde el punto de vista de fitoterapias, pues nos dan ya grados de recomendación con niveles de evidencia. Entonces, esta es la recomendación para las gotas de San Juan, para la valeriana y para los productos de soya en lo que tiene que ver con el tamoxifeno. Con los inhibidores de aromatasa, lo mismo, no se debe pues tener este consumo, un poco menos fuerte la evidencia para el aceite de girasol y de maíz. Se preferiría que los pacientes pues tengan, por ejemplo, consuman o cocinen con aceite de coco y más bien que utilicen aceite de oliva, que sí tiene unos compuestos que son los polifenoles, que pudieran ser unos buenos antioxidantes y sobre todo protectores para las pacientes con cáncer de mama. Pero puede haber cosas también a favor. Para inhibidores de aromatasa, hay inhibidores de aromatasa naturales que son principalmente estos, los arándanos, las uvas rojas y algunos tipos de verduras, como los champiñones, el rábano, tomates y apio, que en última instancia, si bien el nivel de evidencia no es alto, pues si a los pacientes les gusta y lo pueden consumir, pudieran tener un efecto sinérgico con estos medicamentos que estamos utilizando en nuestros pacientes. Bueno, esta era la información que les traía para el día de hoy, es el brochazo que les traía para el día de hoy, es un poquito de esa información que deberíamos tener a la mano para brindarle a nuestros pacientes y sobre todo para orientarlos bien en cuanto al consumo de algunas de estas sustancias. Que pues la idea en última instancia es que no le hagan daño a nuestros pacientes, que no interfieran con los tratamientos y que si se pueden utilizar para mejorar algunos eventos adversos, pues se hagan de una forma dirigida, que no sea autoformulada y que el paciente obviamente pues esté muy bien asesorado. Entonces ahora
pues los dejo con el doctor Ginás. Estaré atento a cualquier tipo de pregunta o duda que surja dentro de este auditorio que nos acompaña en el día de hoy. Y de nuevo, muchas gracias por la invitación y por dejarme compartir con ustedes esta información que me ha parecido muy interesante para el manejo de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Como siempre, cada vez que interactúas o nos permites o nos transmites información, realmente aprendemos mucho y sobre todo no de pronto cosas para recomendar al paciente, sino también para tratar de que el paciente evite en cierta medida el uso indiscriminado y sin ningún tipo de direccionamiento de este tipo de sustancias. Bueno, muy interesante. Quiero recordarles nuevamente a todos los participantes que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, eh, Instagram, Facebook y Twitter. Además de que pueden inscribirse en nuestra página amamastología.org para que podamos tener una interacción permanente y podamos contactarlos e invitarlos de forma continua a nuestras actividades académicas. También recordarles que van a ser invitados próximamente a la asamblea de asociados de mastología, de Asociación de Mastología de Antioquia, y también todos aquellos que deseen inscribirse a la asociación, estamos dispuestos a recibirlos para que sigamos creciendo como grupo. Bueno, hay algunas preguntas que me han dejado por acá en el chat y que me gustaría que el doctor Yepes nos regalara, por favor, un poco y nos aclara un poco sobre este tipo de inquietudes que tienen algunas de las personas que participaron de la audiencia. Hablabas al final de la conferencia, Andrés, el hecho de que las uvas rojas parece que interfieren de forma positiva, ¿no? Porque aumentan el efecto benéfico de los inhibidores de aromatasa, pero también existen algún tipo de contraindicaciones con algún tipo específico de uva. Esa es la uva que consumen muchos pacientes, muchos de los pacientes, que es la uva isabelina, o Isabel, que es una uva más pequeña, morada. ¿Qué tipo y la mezclan mucho con otro tipo de frutas y todo esto para mejorar sus defensas, dicen los pacientes. ¿Existe alguna evidencia con algún grado de interacción de este tipo de uva específicamente con esos medicamentos? Sí, es una buena pregunta. A ver, digamos que desde el punto de vista nutricional, la uva tiene unas propiedades muy interesantes. Si bien se ha probablemente degenerado desde el punto de vista de industria y obviamente con fines, creo yo, más económicos en cuanto a la parte, por ejemplo, del resveratrol y pues todo lo que sacaron, cremas y demás, pero sí tiene unos potentes antioxidantes y eso está, pues, digamos que reconocido en literatura. Las interacciones de la uva son mínimas, muchas de las, digamos, de las contraindicaciones que incluso se siguen dando en salas de quimioterapia fueron asumidas por una mala traducción de algunos de las indicaciones o brochures de medicamentos, donde la traducción correcta era toronja y la tradujeron como uva. Eh, a partir de ahí, pues sabemos que, por ejemplo, con los inhibidores de tirosinquinasa, que a todos los pacientes le quitan la uva, no le deben quitar la uva, sino que le deben quitar es la toronja o el pomelo rosa, por ejemplo, que son potentes inductores hepáticos y que compiten incluso con unas vías de metabolismo de la gran mayoría de inhibidores de tirosinquinasa. La uva no tiene nada que ver en este proceso. De hecho, se puede recomendar su uso y en cáncer de mama, pues tiene estudios interesantes, como la quieran consumir, si la quieren consumir en los famosos batidos o simplemente consumo como tal, como fruta, lo pueden hacer. Es decir, la uva no tiene en este momento ninguna contraindicación ni tampoco haría ningún tipo de interferencia con los medicamentos que conocemos de quimioterapia hasta el momento. Gracias, Andrés. Hay una pregunta muy interesante que tiene que ver no puntualmente con el tema de las interacciones ni el uso de los derivados de la fitoterapia, pero más que todo engloba toda esta parte de la que tú estás haciendo
de forma simultánea en tu práctica privada con relación a la oncología integrativa, que es una nueva área, y nos preguntan es, ¿cuál es el grado en la comunidad, cuál es el grado de oncológica, cuál es el grado de aceptación o de, cierto, sobre esta aproximación de la oncología integrativa o de todas estas prácticas, que entre esas está, pues, lo que acabas de conversar en la noche de hoy? ¿Cuál Pues es yo el grado diría de que aceptación en Colombia a nivel mundial sí, de estas nuevas depende, tendencias? exacto, eso es, depende de donde uno haga el análisis, ¿cierto? Nosotros, pues desde la parte de Colombia, creo que estamos en pañales en lo que tiene que ver con las áreas de no solamente oncología, sino medicina integrativa. Como les decía, es más un modelo de atención. Eh, Esto ya está desde hace muchísimo tiempo más que aceptado en la comunidad científica de diferentes países. En Estados Unidos, si ustedes ingresan a la página del MD Anderson, por ejemplo, o han visitado el MD Anderson, tiene una sede paralela o al lado, que es un edificio que es medicina integrativa para el paciente oncológico, y es un centro absolutamente espectacular donde el paciente entra y se hace un enfoque, pues digamos, de las otras áreas que a veces dejamos un poquitico abandonadas, y les hacen obviamente una aproximación de esto, de conciliación de medicamentos. Tiene una parte que es de orientación a lo que se llama medicinas mente-cuerpo. Adicionalmente a eso, terapias como yoga, tai chi, reiki, acupuntura. Y obviamente pues ya tienen incluso guías desde el punto de vista de medicina integrativa. Existe la Sociedad de Oncología Integrativa, que tiene pues sede en Estados Unidos, y participan muchos de los profesores nuestros de la oncología tradicional, MD Anderson, Memorial Sloan Cancer Kettering. Muchos de los oncólogos canadienses, españoles tienen, y si ustedes se fijan en las sociedades, la Sociedad Española, la SEOM y demás, incluso el SCOP, que tiene que ver con fitoterapia en la parte europea, ya tienen guías asociadas a pacientes con cáncer y oncología integrativa, con grados y niveles de recomendación. Eso está claro. Hay estudios del MD Anderson con musicoterapia, con aromaterapia, que obviamente aquí todavía es muy difícil de integrarlo al cuidado del paciente, pero tienen estudios interesantes. Por ejemplo, hay uno muy bonito de musicoterapia en las salas de quimioterapia de MD Anderson, donde los pacientes ingresan con sus audífonos y se les coloca unas músicas. Obviamente, incluso hay especialización en musicoterapia donde se busca cierto tipo de ondas que tienen algún tipo de actividad a nivel cerebral, incluso medidas a través de resonadores funcionales, y se ve cómo pueden disminuir, por ejemplo, náuseas, vómito, ansiedad y dolor en los pacientes. Entonces, esto ya está, hay publicaciones. Obviamente hay que hacerlo con seriedad, y pues eso es, yo creo que algo de lo que hemos venido trabajando ya hace algunos años. La comunidad médica en Colombia, pues digamos que no he encontrado como tal un rechazo. De hecho, hay muchos de ustedes como colegas que me han remitido pacientes. Eh, Tenemos que hacer publicaciones, tenemos que empezar obviamente a mostrar también resultados, que es algo importante. El cómo investigar en oncología integrativa es un poquito diferente. Hay que hacer muchas encuestas, muchas escalas, pero eso ya también se empieza a estandarizar. Y pues quienes estén interesados, igual, por ejemplo, en la página de la Sociedad de Oncología Integrativa, tienen gratis la posibilidad de descargar las guías, por ejemplo, de atención en pacientes con cáncer de mama, con cáncer de pulmón, y guías generales. De hecho, el Journal of Clinical Oncology publicó la guía y aceptó la guía de oncología integrativa para pacientes con cáncer de mama con los diferentes grados de recomendación. Entonces, creo que dentro de la comunidad internacional esto ya está aceptado, y si ustedes revisan, por ejemplo, ESMO, ASCO, siempre hay un módulo de integrativa, siempre hay un módulo eh, que hace referencia a esto, ya dentro de congresos obviamente internacionales, y que pues son de comunidades científicas muy prestantes. Entonces, obviamente yo creo que es porque las cosas se están haciendo bien, con nivel de evidencia, con estudios, y pues obviamente es tratar de evitar también un poco de charlatanería, o a veces de pronto conductas no científicas que se toman
Y obviamente nos falta es hacer integración de grupos. Aquí hay personas que trabajan muy bien con acupuntura, hay muchas personas que trabajan con yoga muy bien diseñado para pacientes y que los mejoran, y ya con evidencias y con pacientes que dan testimonio. Entonces yo creo que vamos por buen camino, se está formando una red de atención en oncología integrativa. Creo que Cali tiene un terreno más abonado que el nuestro acá en Antioquia, pero ahí estamos. Poco a poco vamos aprendiendo y le vamos pues dando también este tipo de evidencia, no solamente a la comunidad científica, sino también a los pacientes. Súper interesante, Andrés, y de verdad que la invitación es esa, ¿no? A que podamos introducir estos nuevos tipos de práctica en nuestra cotidianidad para poder beneficiar a muchos pacientes. Eh, y hay que buscar como el recurso humano que esté preparado o que el recurso humano se siga preparando para poder de pronto llenar estos vacíos en esto que puede ayudar a muchos pacientes. Hay una pregunta que voy a tratar de integrar y tiene que ver con la parte nutricional, ¿no? En este momento, y es una pregunta como que siempre que vamos a empezar quimioterapia, o siempre que los mastólogos también hacen un diagnóstico de cáncer de mama, les dicen a los pacientes, bueno, y ahora que me van a hacer el tratamiento, ¿qué debo o qué no debo comer? Pero básicamente hay unos aspectos muy importantes que ellos recalcan mucho y son, por ejemplo, las dietas que restringen carnes rojas, las dietas que restringen mm, el, el gluten, las dietas que restringen carbohidratos o las que restringen lácteos en general. ¿Qué, qué opinión te merece a ti de pronto esas recomendaciones para pacientes con cáncer de mama? Sí, eso es interesante. Digamos que hay dos puntos desde el punto de vista nutricional que se deben mirar. Primero, los pacientes que tienen cáncer, y eso lo hemos aprendido incluso ahora con el tema de inmunoterapia, que ha sido casi que un vínculo con todo el desarrollo que se ha dado también con el aspecto nutricional. Hay entonces dos factores. Uno, el paciente que tiene cáncer con inflamación y sin inflamación, que es lo que en inmunoterapia hemos venido conociendo como pacientes con cáncer frío o caliente, o el inmunosuprimido y el inmunocompetente. Hay diferentes enfoques. Pero desde el punto de vista nutricional se maneja un concepto similar. Hay que hacer unas pruebas para identificar si ese paciente tiene componente inflamatorio o no. El problema con muchas de las recomendaciones que se hacen es que se generalizan. Entonces, todo paciente con cáncer de mama no debe consumir tal cosa. No. Así como hacemos una subclasificación, si es triple negativo, luminal A, luminal B, HER2, igual ocurre con el componente nutricional. Es diferente si está desnutrido o no, es diferente si está con un componente inflamatorio o no inflamatorio, y ahí las recomendaciones cambian. Hay mediciones, incluso hasta con proteína C reactiva, velocidad de sedimentación, se hace incluso medición de leucocitos, la relación neutrófilos-linfocitos, es decir, hay parámetros desde el punto de vista clínico. Hay otros de clasificación desde el punto de vista nutricional, una escala que está más o menos recientemente validada, que es el Nutri-Score, nos permite clasificar los pacientes también en lo que tiene que ver con el grado o el riesgo de desnutrición. Entonces, las recomendaciones en primera instancia no se pueden generalizar. Hay que clasificar al paciente en uno de estos grupos a través de estas calculadoras, escalas, y adicionalmente a eso de su componente inflamatorio o no. Y por el otro lado está lo que tiene que ver con el resucitado, o la resucitada microbiota intestinal, ¿cierto? Es otra parte muy importante para nuestros pacientes. Es en este momento llamado nuestro segundo cerebro, y es sitio de marcación para nuestras células, principalmente de tipo linfocitos T. Cuando se hacen también cambios bruscos, rápidos, radicales, por ejemplo, se sabe en seguimientos de pacientes que pues nunca han sido vegetarianos, y estando en cáncer rápidamente hacen un cambio a ser vegetarianos, incluso muchos sin asesoría, les va peor que aquellos que incluso manejan dietas que pueden ser más inflamatorias, así como ocurre, por ejemplo, con cambios drásticos a dietas cetogénicas. Hay un enfoque que obviamente se tiene que hacer muy juicioso,
por eso no se pudiera hacer como una recomendación grande o única, pero lo que sí es cierto es que los prebióticos, y dentro de ellos tiene que ver algo la parte de lo que los contenidos lácteos, por ejemplo, no se deben suspender de una sola vez o no se deben hacer cambios radicales. Los prebióticos mejoran todo lo que tiene que ver con el probiótico, y probióticos son aquellos tipos de, llamémoslo así, de bacilos o de bacterias que son benéficas en nuestro intestino, las cuales acabamos o dañamos con los antibióticos, con quimioterapia, con esteroides. Incluso hay un trabajo también recientemente publicado donde se ve que cuando se utiliza en forma indiscriminada o dosis muy altas de dexametasona en las pacientes con cáncer de mama, tienen mayores recaídas que aquellas que no. Entonces, hay que utilizar bien los medicamentos, pero desde el punto de vista nutricional no hay que hacer cambios drásticos, hay que ubicar al paciente en uno de estos grupos. La carne roja es básicamente por el tema de inflamación. Se sabe que cuando hay consumo excesivo de carne roja, sí puedo producir unos cambios a nivel de mi metabolismo que generan inflamación. Por eso está relacionada a grandes consumos, por ejemplo, con posibilidad de cáncer de colon. En cáncer de mama no hay todavía estudios que demuestren que pueda tener riesgo, pero cuando estoy aplicando, por ejemplo, quimioterapia, yo sí inflamo mi organismo y tengo que buscar alimentos que pues no incrementen esa inflamación. Entonces, generalmente se les da a los pacientes indicaciones de que no tengan un consumo de más de 500, 700 gramos semanales de carne roja. Los lácteos obviamente se prefieren que sean bajos en grasa, pero que se puedan seguir consumiendo. Siempre tuvimos el mito que cuando los pacientes estaban en quimioterapia había que quitarles probióticos o lactobacilos, y eso es falso. En este momento incluso hay un par de trabajos, aunque todavía hay algo de contradicción entre los autores por diferentes estudios, donde por ejemplo en el tema de inmunoterapia hay algunos que prohíben los probióticos y hay otros que en este momento los están recomendando. Todavía falta mucha investigación al respecto, pero digamos que para llevarnos a la casa, la idea es que los pacientes no hagan cambios bruscos desde el punto de vista nutricional. Deben ser graduales, deben ser buscando algún objetivo, o disminuir inflamación, o activar antioxidantes, o activar antiinflamatorios, pero la recomendación es esa, no hacer unos cambios drásticos. Yo del gluten, pues prácticamente ni hablo, porque me parece que no tiene ningún tipo de evidencia. Cuando hemos hablado con, o incluso con algunos expertos que han hecho algunas investigaciones muy importantes y serias sobre lo que tiene que ver con el gluten, no tiene absolutamente ninguna relación con cáncer. Incluso está discutido en algunos pacientes lo que se habla en cuanto al componente alérgico, pero en cuanto a cáncer, en este momento no existe ningún tipo de evidencia para lo que tiene que ver con respecto a cáncer. Obviamente hablando con estudios serios, no poniéndolo pues necesariamente con los famosos bestsellers de nutrición que nos venden por ahí, sino con estudios bien diseñados. Eso pues son como algunas de las cosas, porque pudiéramos dar también una charla completa de nutrición en cáncer, que es bien interesante. Gracias, Andrés. Bueno, ese es otro capítulo a explorar a futuro. Nuevamente vamos a ver si podemos coordinar ya para de pronto el próximo año hacer un evento en el que podamos integrar esa parte de la nutrición en cáncer, que es supremamente interesante. El doctor Alex Rodríguez, quien nos acompaña en la noche hoy, pregunta sobre el uso de una sustancia en uno de para combatir o para tratar uno de los efectos secundarios más importantes en nuestras pacientes que están recibiendo tratamientos citotóxicos, como son la emesis, el vómito. Y él pregunta cuál es la evidencia que existe con relación al uso del jengibre para paliar este síntoma, y cómo sería la recomendación. ¿Cuál es la recomendación para ofrecer a los pacientes, a los médicos, con relación al uso de jengibre o su evidencia? Sí, muy interesante la pregunta. Primero, no sirve para el vómito, sirve para las náuseas. No tiene efecto sobre el vómito como tal, por lo menos en los pacientes con cáncer. Los estudios que muestran algún tipo de eficacia, esta es solamente para las náuseas, que es, pues, digamos, un síntoma, si bien acompañante, no es igual. Entonces, sí, náuseas tiene en este momento un grado y nivel de evidencia que es 1B.
Obviamente hay que tener en cuenta que uno no sirve en general la raíz como condimento o la que se agrega a los alimentos. Idealmente para las dosis que se deben utilizar para prevenir o tratar las náuseas debe ser cápsula. Eh, y la recomendación es que se utilice más o menos 5 gramos diarios. Generalmente la cápsula que más fácil conseguimos es la de 500 miligramos, pero como les decía en la charla hay múltiples presentaciones, entonces hay que verificar en el empaque del frasco qué miligramaje trae, porque se pueden encontrar desde los 250 hasta el gramo y medio, por ejemplo, de la cápsula. Pero la recomendación es que se dé, generalmente la prescripción más usual es 500 miligramos de jengibre dados media hora antes de los alimentos, o sea, 3 veces en el día, eso equivaldría a 1.5 gramos. El éxito, pues digamos, del jengibre, sobre todo para prevención, es donde más impacta y por eso cuando se va a utilizar o se piensa utilizar en los pacientes no tiene contraindicación, por ejemplo, de utilizarla con otros antieméticos tipo ondansetron, metoclopramida o alisapride, pero se recomienda que ojalá se pueda iniciar 1 o 2 días antes de comenzar la quimioterapia. Tener en cuenta que es irritativo para la parte gastrointestinal, que puede generar pues no una gastropatía como tal, sino incluso úlcera péptica. Entonces hay que estar muy atento a los pacientes que tengan antecedentes de úlcera péptica porque la pueden empeorar. Y adicionalmente a eso, como lo mencionaba en la conferencia, se comporta también como antiagregante plaquetario, entonces no se debe utilizar en conjunto con ASA, AINES o anticoagulantes. Entonces esas serían como las recomendaciones y ese es el grado de evidencia que tenemos de jengibre en este momento. Gracias, Andrés. La doctora Meralviria también nos comenta algo sobre el uso de la, que está también muy difundido, el uso de oligoelementos, ¿no? Uno observa que muchos pacientes en nuestra consulta ya después de cierta edad empiezan a tomar, pues, de forma espontánea por recomendación de algunos familiares o amigos, el uso de oligoelementos como magnesios. ¿Qué interacción puede haber de pronto en estos pacientes que están consumiendo magnesio en este momento con los medicamentos que utilizamos frecuentemente en cáncer? Sí, es interesante todo lo que tiene que ver con selenio, magnesio, incluso ahora pues está famoso también el colágeno, que pues no es de la misma familia, pero está dentro de esa tanda de sustancias que están utilizando los pacientes. A ver, yo con ellos soy muy claro y generalmente la primera recomendación que hago es que no se acostumbren a que todo tenga que ser suplemento farmacológico. O sea, es que nos acostumbramos a que todo hay que darlo en cápsulas, en inyecciones, entonces tengo que irme a aplicar oligoelementos venosos y tengo que aplicarme vitamina C venosa. No, primero hagámoslo natural. O sea, si el paciente puede comer y no tiene, pues obviamente un grado de nutrición alto, hay que dar los naturales, hay que dar las frutas, los vegetales, lo que estamos o debemos consumir y que debe ser sano, es decir, una buena nutrición y una buena asesoría nutricional, incluso a veces puede evitar suplementaciones. Es lo mismo, hay muchos pacientes que, por ejemplo, tienen cáncer, pero lo que más se ha evidenciado no es en cáncer de mama, sino principalmente en los de tracto gastrointestinal, donde sí tenemos déficits más altos de ciertos tipos de aminoácidos y oligoelementos que sí necesitaría a veces el paciente tener suplementación. En cáncer de mama es supremamente raro, o sea, tendría que ser una paciente con un cáncer de mama avanzado, con desnutrición, con intolerancia a la vía oral, con compromiso del tracto gastrointestinal. Esas probablemente haya que hacer algunos tipos de reemplazo. Pero digamos que lo que nos queda de tranquilidad es que ni el selenio, ni el magnesio, ni tampoco lo que hablábamos del colágeno tienen hasta el momento interacciones que hayan sido evidenciadas para los fármacos que utilizamos en los pacientes con cáncer de mama. Entonces, son de esas como que uno, ya si el paciente quiere utilizarlas y pues las está utilizando, pues es de las que uno pudiera dejarlos porque no le causan daño y pues si no quieren hacer la suplementación natural, pues que entonces utilicen este tipo de fármacos. Pero en general en los pacientes de cáncer de mama, cuando se han hecho mediciones de este tipo de sustancias, no tienen déficit importantes como si los de tracto gastrointestinal.
Gracias. Otra pregunta con relación al consumo de todos estos alimentos que tienen gran contenido de fitoestrógeno. Nos preguntan específicamente sobre el consumo de brevas y el perejil, y que se ha demostrado pues, que tiene contenido de fitoestrógeno, así como otra serie de alimentos que consumen las pacientes. ¿Cuál es la opinión que tienes con relación a esto en las pacientes con cáncer? Pero más que todo es, ya lo hayas comentado en las pacientes en tratamientos antiestrogénicos, pero en la paciente que ya terminó su tratamiento y que quedó con el antecedente 5, 10, 15 años de haber tenido la enfermedad, ¿cómo debe ser tomado este tema del consumo de sustancias que tengan contenidos altos de fitoestrógenos? Sí, inclusive eso es tema de discusión hasta empezando con la soya, ¿cierto? Digamos que si bien de una forma más tradicional que desde el punto de vista de evidencia se le ha suspendido a las pacientes, sí es muy interesante cuando los que están en contra de la suspensión de este tipo de sustancias hacen el análisis de cuánto sería necesario de consumir de soya o incluso, por ejemplo, uno que les colocaba ahí que es el hinojo que incluso se ha utilizado, por ejemplo, para alguna, o se utiliza de forma tradicional, por ejemplo, para que las pacientes estimulen, por ejemplo, lactancia. Pero cuando se hace medición de los componentes efectivos y que obviamente interferirían, por ejemplo, con un tamoxifeno, se necesitaría cantidades absolutamente gigantescas para poder tener un bloqueo de un tamoxifeno o de una terapia antiestrogénica. Entonces, si bien se recomienda que la suspendan, es más porque obviamente no podemos hacer estas mediciones, o sea, yo no sé qué tanto va a consumir de soya una paciente o qué tanto puede consumir de hinojo una paciente o algunos de estos alimentos que mencionabas que si bien sí tienen dentro de sus compuestos algunos tipos de sustancias que se comportan como estrógenos y los llamados fitoestrógenos, sí es también de evaluar que los estudios que se han hecho y pues la gran mayoría que son obviamente de tipo de laboratorio con mediciones y preclínicas, no han podido demostrar que los consumos normales, los consumos, digamos, rutinarios de este tipo de sustancias se conviertan en perjudiciales para nuestras pacientes con cáncer de mama y receptores hormonales positivos. Entonces, yo creería que estamos de todas formas tranquilos porque pues tendrían que ser consumos muy altos, es decir, que soya todos los días y casi que litros de soya para poder tener ese tipo de interacción. De resto, la cantidad que traen es tan mínima que no hay forma y recordemos que muchas de estas sustancias, si queremos interferir, por ejemplo, con un tamoxifeno, son generalmente antagonismos de tipo competitivo, que a grandes rasgos el tamoxifeno las vence, o sea, les gana la competencia por el receptor y pues lo bloquearía de inmediato. Entonces, no hay tanto temor, pero digamos que si uno da la recomendación de no consumirlas, tampoco está pues, haciendo algo tan mal hecho, pero pues esa es la evidencia que tenemos en este momento. Creo que estaríamos tranquilos en caso de que pues, consuman algún grado de estas sustancias, no deberían interferir con nuestros tratamientos. Gracias, Andrés. Bueno, vamos a ir cerrando ya la temática, no sin antes hacer esta pregunta que nos llegó acá de los asistentes. Eh, Tú sabes que las frutas se van poniendo de moda, ¿no? Las frutas se van poniendo de moda. En alguna época estuvo el noni en todas sus presentaciones. En este momento está la guanábana. Entonces, ¿existe alguna evidencia en este momento para el consumo de forma masiva y de forma en grandes cantidades que los pacientes nos refieren para contrarrestar el efecto de la enfermedad o de pronto podría haber alguna interferencia positiva o negativa con los tratamientos para el cáncer? Sí, es importante también ahí antes de contestar que lo mencionan en el chat y es que no todo es farmacológico y por ejemplo, lo que mencionan de unir jengibre, por ejemplo, con acupuntura, incluso con terapias de meditación y con musicoterapia que mencionaba,
eso junto puede ayudar a controlar mucho mejor náuseas en los pacientes. Entonces, tener en cuenta que no todos son fármacos y que hay procedimientos que también se le pueden realizar a los pacientes y que pueden ser también de utilidad y que están dentro de las guías que les mencionaba anteriormente. En cuanto a lo que tiene que ver con lo que pues preguntaban ¿qué más era lo que me preguntaba? De la guanábana. A ver, lo primero es que como tal no hay ningún tipo de estudio que haya demostrado que la guanábana, pues como se la venden a los pacientes y que pues ya ni siquiera a los que nos gusta la guanábana la podemos encontrar en el supermercado porque ya se la gastan los pacientes en quimio. Hay diferentes tipos de compuestos que trae la guanábana. Para resumir, simplemente se comportan como antioxidantes y algunos de ellos antioxidantes potentes. Similar a lo que ocurre, por ejemplo, con el mangostino, que si bien no lo mencionamos mucho, pero tiene unos antioxidantes muy potentes, el problema es dónde están localizados. Y el problema es que por eso cuando se generaliza la información es que vienen datos erróneos. Por ejemplo, el mangostino tiene los más potentes antioxidantes en su cáscara. Nadie se come la cáscara del mangostino. Habría que hacer un proceso para poder hacer un extracto y poder obviamente dar el antioxidante potente que trae el mangostino. Como tal, en la pulpa no trae la cantidad de antioxidante que trae. Algo similar ocurre con la guanábana. Si bien las sustancias que no son antitumorales, para empezar por ahí hay que desmitificar eso pues a los pacientes, pero sí es un buen antioxidante como la gran mayoría de frutas, solamente que la guanábana se ha encontrado por algunos estudios y sobre todo con lo que les mencionaba de tradiciones indígenas, que lo que contiene más antioxidante es la hoja del árbol de guanábana. Entonces, cuando se hacen bebidas o infusiones, si uno va a querer consumir un gran antioxidante, pues lo consumes a través del extracto o de la separación de lo que es la hoja del árbol de la guanábana, pero el fruto de la guanábana como tal trae exactamente el mismo antioxidante que puede traer un mango, que trae algunos antioxidantes, por ejemplo, de piña o de papaya, y otras frutas. Entonces, las infusiones, y si uno quisiera un antioxidante, pero más como les digo, para pacientes que, por ejemplo, tengan un cáncer y que tengan principalmente de tipo inflamatorio, pues uno pudiera recomendar infusiones con el té de árbol de guanábana, pero pues en última instancia eso no es lo que consumen los pacientes y obviamente no tiene ningún efecto antitumoral. Bueno, con esta pregunta creo que ya cerramos. Me gustaría, no le hicieron en el chat, pero me gustaría puntualmente preguntarte, dado que es una pregunta que se vuelve muy frecuente, porque con el advenimiento de la legalización pues ya de los cultivos de cannabis en el país para la producción para el uso medicinal, ya los pacientes tienen acceso, pero encuentro que los pacientes cada vez me hacen la pregunta, doctor, ¿y cómo me lo tomo? ¿Cómo accedo a eso? Y nosotros realmente tenemos un desconocimiento absoluto de eso, pero sabemos que existen diferentes formas de presentación, pero también sabemos que no existe de pronto una evidencia directa de que el consumo mejore la enfermedad, o sino que probablemente mejore algunos síntomas. ¿Qué recomendaciones con relación o qué experiencia nos podrías transmitir con relación a cannabis? Bueno, es una pregunta interesante porque yo creo que va a ser la de moda y la que se va a venir en los próximos años a partir de, pues no necesariamente legalización, sino de manufactura. El problema en este momento, y qué es lo que pasa en otros países, es cómo la producen. O sea, por ejemplo, aquí vemos diariamente productos de coca, de marihuana y demás que venden debajo de los puentes y que son entonces cremas y que la aplicación en gotas, eso no sirve. O sea, eso ya está más que demostrado que eso es absolutamente una mentira en la forma como la están vendiendo. Los extractos y obviamente el cómo se hace la manufactura es donde viene la fase complicada y por eso es que genera altos costos. Digamos que tenemos trabajos en este momento, tanto uno para la parte de prevención de los eventos adversos. Se sabe que algunos de los compuestos y 5-HTC y algunos de los extractos que se extraen
ya han sido estudiados y de hecho pues nosotros tenemos dentro de las guías, por ejemplo, uno ya comercializado como el Dronabinol, que es para las guías de náuseas y vómito. Entonces sí hay cierto tipo de sustancias que pueden ser de utilidad venir y manejar las náuseas y vómito en los pacientes. Lo que pasa es que es encontrar que sí sea el extracto que recuerden que esto tiene una gran cantidad de sustancias y hay algunas que son estimulantes, hay otras inhibitorias. Entonces, por eso cuando dicen a los pacientes, fúmela, pues es un error también absoluto porque ahí encuentra de todo, encuentra tanto lo que es a favor como lo que es en contra del producto. Entonces, primero es lograr una buena manufactura. Ahí se van a meter probablemente muchos laboratorios y a poder hacer el extracto adecuado. Dos, existen ya extractos que han demostrado en cultivos celulares in vitro que incrementan apoptosis y muerte de células neoplásicas. Eso ya está publicado y ahí también hay un área de investigación muy interesante porque parece que ciertos de estos compuestos pudieran favorecer o hacer que el sistema inmunológico pues actúe de una manera mucho mejor por algunos procesos, sobre todo de estímulo hacia la parte de algunas porinas que terminan estimulando la apoptosis a nivel de la célula neoplásica. Entonces yo creo que estamos empezando, pero en este momento no tenemos un producto, por lo menos que esté ya demostrado desde la parte de manufactura, que cumpla con todas las indicaciones para poder suministrárselo a los pacientes. Como les digo, lo que venden en este momento no tiene manufactura aprobada. De hecho, pasa con muchos de los productos fitoterapéuticos que desafortunadamente no están bajo todavía una regulación acá en Colombia. Si bien el INVIMA les da su registro, el cómo demuestran que si sean activos, no lo hacen porque entran como suplementos dietarios y recuerden que todo lo que entra como suplemento dietario no tiene que tener un estudio fase 3 ni tiene que tener una demostración desde el punto de vista científico que funciona. Entonces, también hay que invitar o por lo menos poner cuidado, leer la etiqueta. Por ejemplo, en el caso del omega 3, para dar otro tip adicional, el omega 3 cuando se va a utilizar debe ser omega 3 solo y que en la etiqueta diga que contiene EPA y DHA, no los que vienen con omega 3, 6 y 9. Esos no sirven, no son de utilidad para los pacientes que nosotros tenemos. Entonces, por eso hay que verificar etiqueta, verificar laboratorio, verificar manufactura, buscar el producto de dónde viene y lo mismo va a pasar con el cannabis. Vamos a tener que tener mucho cuidado en qué tipo de productos están consumiendo nuestros pacientes. Muchas gracias, Andrés. De verdad que muy interesante todos estos aspectos que has tocado en esta noche, realmente muy novedosos para nosotros y de mucha utilidad para nuestros pacientes. De nuevo, pues desde AMA te damos nuestro agradecimiento. Siempre serás bienvenido acá a nuestros espacios académicos. Eh, Queremos, para cerrar, pues básicamente invitarlos a todos a suscribirse a través de www.amamastologia.org para que encuentren ahí nuestro blog, encuentren todas las presentaciones y además de eso los contactos, probablemente contactos de Yepes y algunos de pronto bibliografía que nos pueda ayudar a mejorar de pronto el background o el conocimiento sobre algunos aspectos o tópicos específicos. Están todos cordialmente invitados. En 15 días nuevamente los estaremos contactando. Recuerden, todos los que estén interesados en hacer parte de la asociación son bienvenidos. A través de nuestra página se pueden contactar o los contactaremos para que iniciemos el proceso de inscripción en nuestra asociación. Andrés, mil gracias nuevamente. A ustedes, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por su participación. Que tengan una feliz noche. Feliz noche. Gracias. Gracias. Chao.